Para el Caribe, y por eso vamos a tener el panel titulado Manual de aplicación de un abono de sargazo en la agricultura familiar, a cargo de los especialistas Yacet Rodríguez y Jessica Félix. Modera esta mesa Ulises Jauregui. Y entonces voy a permitir leer unas breves líneas sobre la formación de cada uno. Yacet Rodríguez es profesor a tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, con una licenciatura en Química y una maestría en Química Analítica, obtenida en la Universidad Central ICUR, la pronunciación se la voy a deber, UCLU. También es investigador adjunto del MESID en la República Dominicana y forma parte del grupo de investigación. Además de eso, participa como investigador para la gestión integral del sargazo. Contribuye a proyectos de investigación con la FAO, Caribe Circular, GIS y The Green Cell INC. Más de 15 años de experiencia, muchísima formación que no voy a leer. Jessica Félix es graduada de Ingeniería con maestría en Ingeniería Gerencial, experta en análisis de datos, estadística aplicada y aseguramiento de calidad, con amplia experiencia y profundos conocimientos en estas áreas. Tiene una amplia formación, ofrece servicios profesionales para mejorar procesos y respaldar la toma de decisiones informadas. Y voy a leer finalmente nuestro moderador, el doctor Ulises Jauregui Haza. Es profesor y coordinador del doctorado en Ciencias Ambientales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Es graduado de Ingeniería Química del Instituto de Tecnología Química de Moscú, Rusia, y doctor en Ciencias Técnicas y Ambientales del Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Francia. 35 años de experiencia en la docencia y la investigación universitaria y autor de más de 200 publicaciones científicas. Ha impartido conferencias, cursos en universidades dentro y fuera del país. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Buenas tardes. Primero queremos agradecer al Ministerio de Cultura y a los organizadores de la Feria Internacional del Libro por habernos dado la oportunidad de participar en tan importante evento, que es sin duda uno de los eventos culturales más importantes que tiene lugar en el país. En la tarde de hoy, más que solamente presentar el manual en el que hemos trabajado, queremos hacer un conversatorio donde lo presente por el interés que tiene el tema del sargazo. Voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña historia. El tema del sargazo, el mar de los sargazos, fue descrito por primera vez en el diario de Cristóbal Colón en 1492. Pero este mar de los sargazos es un sistema en equilibrio que está ubicado al noreste de nuestra zona geográfica, que ha existido siempre y que tiene un papel importante en el control biológico de nuestra zona geográfica. Sin embargo, desde el año 2011 empezaron a llegar a las costas del Caribe y de República Dominicana balsas de sargazo, un fenómeno que se ha dado a conocer como afluencias masivas de sargazo a la ciudad de Florida. Bien, entonces le decía que empezaron a llegar las afluencias masivas de sargazo como un fenómeno de un impacto ambiental negativo para los sistemas costeros y marinos de nuestra zona geográfica, además con un impacto negativo sobre la economía porque afecta dos sectores muy importantes,
para Dominicana y para el Caribe, que es el sector turismo y el de la pesca. Y por último, con un impacto social también importante, porque se afectan las comunidades que viven en las zonas costeras y además hay afectaciones a los trabajadores y a los empresarios que manejan y trabajan en los sectores de turismo. Pero a su vez hay que decir que no podemos olvidarnos que las algas sargazo son una biomasa muy rica, de vital importancia, y por tanto, desde que empezamos a enfrentar el problema, teníamos el reto de cómo hacer para convertir lo que es un problema ambiental, lo que es un problema social, en una oportunidad para el desarrollo sostenible. ¿Por qué razón? Porque, como les acabo de decir, esta biomasa que tiene un alto valor puede convertirse en productos que al país le pueden ser útiles, puede ser generador de empleo, ¿okay? Y por tanto tenemos que saber, tenemos que movernos para llegar a tener en el país una industria de sargazo. Lamentablemente han pasado 12 años desde que inició este fenómeno y todavía, a pesar de los resultados de la academia, porque no solo INTEC, hay otras universidades en el país y otras en el área geográfica que estamos trabajando en la búsqueda de aplicaciones al sargazo. A pesar de estos esfuerzos, todavía no tenemos un proceso a gran escala en el que hoy utilicemos el sargazo. ¿Qué estrategia hemos seguido en INTEC desde el punto de vista de investigaciones con respecto al sargazo? Pues el Grupo Interdisciplinario de Investigaciones de Sargazo, que se creó en el año 2019, aunque las primeras investigaciones en INTEC relacionadas con el sargazo datan del año 2015, cuando se realizó la primera caracterización del sargazo que llegaba a nuestras playas. Les decía que entonces el enfoque de este grupo interdisciplinario está dividido en 4 áreas importantes. La primera, la relacionada con el monitoreo y la predicción de las afluencias masivas del sargazo. La segunda, con los temas relacionados con contención y colecta. Tercera, con las aplicaciones. Y la cuarta, con la evaluación de impactos y el desarrollo de sistemas de gestión para el manejo del sargazo. La primera gran área temática tiene que ver, vamos a hablar en orden cronológico, con el tema de que lo primero que sucede es que yo tengo que saber dónde está el sargazo. Tengo que saber a dónde va a llegar el sargazo, cuándo va a llegar y en qué cantidades. Y al igual que hoy en día somos capaces de predecir la llegada a nuestro país y al área de ciclones tropicales o de eventos meteorológicos, de la misma manera estamos trabajando para ser capaces de decir dónde, cuándo y en qué cantidad va a llegar el sargazo. Para ello, indiscutiblemente, las herramientas que se utilizan hoy en meteorología no son de gran utilidad, pero necesitamos, a diferencia de los eventos meteorológicos, tener además una información muy importante que es el comportamiento de las corrientes marinas, porque el sargazo lo trae precisamente el movimiento del mar a nuestras costas. En INTEC estamos trabajando en 2 proyectos, un proyecto que lo dirige el profesor Emil Sánchez, un proyecto con fondo SIC, financiado por Fondo SIC, donde está desarrollando el primer satélite dominicano, un nanosatélite, Quisqueya-Sat, que va, entre otras aplicaciones, a trabajar en monitorear, en ver por dónde va a estar. El segundo proyecto en el que estamos trabajando en esta línea tiene que ver con el tema de predicción y está enlazado el doctor Carlos Sanjay, que es nuestro director de investigación y jefe del proyecto, ya al final con los lentes. Bienvenido, Carlos, que está dirigiendo un proyecto igual con fondos de fondos relacionados con el tema de la predicción, es decir, poder desarrollar los modelos matemáticos para avisarnos de qué pasa con el sargazo. En la segunda línea es la que se ha hecho más esfuerzo en el país, sobre todo por el sector turismo, que es lo relacionado con la contención y colecta. ¿Por qué? Porque el turismo se ha visto obligado
a recoger el sargazo para que nuestras playas puedan seguir siendo un centro de desarrollo turístico como lo ha sido en todos estos años. Y en estos años también se ha avanzado en sabiendo de que lo más importante es evitar que el sargazo llegue a la costa para que afecte los ecosistemas de playa, que es muy importante recogerlo en el mar. Se han desarrollado las primeras barreras que se pusieron en Dominicana, las desarrolló el grupo de la Fundación Punta Cana. Después surgió una empresa franco-dominicana, Alganova, que pusieron la segunda generación de barreras. Hoy el país, además de todo tipo de barreras, importa de varios lugares del mundo barreras. Y Alganova también se encargó en hacer los primeros diseños de embarcaciones para colectar sargazo tras las barreras, y más recientemente la empresa SOS Cargo diseñó un modelo de sistemas de colecta que es portátil, muy práctico, que se puede poner en las embarcaciones de los pescadores y que también es muy eficiente en la colecta de sargazo. Entonces, la tercera línea de trabajo, ya entramos en las aplicaciones. Lo que yo les propongo es, para que no se aburran de mí, vamos a darle la palabra a la profesora Jessica, que nos va a hablar qué está haciendo ella y su grupo dentro del grupo de investigaciones de sargazo relacionado con algunas de las aplicaciones del sargazo. Adelante. Buenas tardes a todos. Bien, continuando con lo que presentaba el profesor Ulises, dado que estamos recibiendo cada año mayores cantidades, afluencias de sargazo, la idea es que hemos estado trabajando en diferentes propuestas de investigación para que consuman la mayor cantidad de sargazo posible y que podamos sacar mayor valor agregado a esas aplicaciones o utilidades que nosotros podemos darle al sargazo en un nuevo material o en un nuevo producto. En ese ámbito hemos explorado diferentes posibilidades. Entre ellas hemos tenido proyectos de aplicaciones como son la inclusión de la fibra del sargazo dentro de ladrillos, bloques ladrillos hechos de adobe, con fin de buscar un producto que pueda ser similar en aplicaciones a los productos de ladrillo que tenemos ahora en el mercado dominicano. Otras aplicaciones en las que hemos trabajado han sido en el desarrollo de carbón activado para procesos de filtrado de aguas y purificación. Hemos trabajado también con proyectos en los que utilizamos el sargazo como si fuera fibra, también tratando de sustituir tableros de aglomerados similares a lo que nosotros utilizamos hoy como el plywood. Y el proyecto más reciente en el que estamos trabajando con más énfasis es el sargazo como planta. Tiene muchas propiedades. Entonces, dentro de esas propiedades, una de ellas es el alginato. El alginato es un compuesto que forma parte de las algas, en este caso una alga parda, que es el sargazo. Ya está comprobado que podemos extraer este componente. El alginato puede servir para muchas aplicaciones como material, puede servir para aplicaciones de fines odontológicos, puede servir para aplicaciones de la industria farmacéutica. Por ejemplo, los antiácidos usan el alginato como componente o ingrediente. También se puede utilizar para generar bioplásticos y se puede utilizar para la industria cosmética. Actualmente nosotros estamos trabajando en una investigación en conjunto con Caribe Circular, en la cual estamos explorando diferentes técnicas de extracción del alginato del sargazo, contemplando diferentes posibilidades y modelos con fin de hacerlo de la forma más eficiente y extraer la mayor cantidad posible. Y a la par estamos utilizando los residuos de esa extracción, que son esas fibras que quedan luego de la extracción, en el desarrollo de aglomerados. Aglomerados como son sustitutos del plywood. Otra de las opciones que estamos utilizando es con ese alginato extraído, estamos desarrollando un bioplástico
con fines de ver y estudiar la composición de este material, cuáles son sus características físicas y mecánicas y qué otro plástico nosotros pudiéramos de uso común sustituir con un material desarrollado de esta vía. Entre otras aplicaciones en las que hemos trabajado, y con eso ya ahí le voy a dar el paso, la palabra a Yacet, que también nos acompaña, en conjunto con el equipo y la mesa de sargazo, hemos trabajado en desarrollar fertilizantes a partir del sargazo, específicamente fertilizantes líquidos, porque algo importante a tener en cuenta es que el sargazo que nosotros recibimos aquí en las playas dominicanas viene cargado de metales pesados. Entonces, aunque hay muchas aplicaciones que nosotros hemos explorado, visto en las redes, visto que otros colegas han estado desarrollando, no todas son factibles en todo momento, ya sea desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de la aplicación real del producto. ¿Por qué? Porque hemos hecho estudios en los cuales se ha detectado que el sargazo viene cargado con arsénico, mercurio, entre otros metales pesados que son tóxicos o contaminantes para el ser humano. Entonces, si no son aplicados de la forma correcta, como ya aplicaciones, como ya un producto terminado, esto luego puede tener una implicación de mayor grado para el ser humano. Entonces, en ese caso, se ha estado trabajando en el INTEC con aplicaciones de fertilizantes líquidos, porque aquí nosotros podemos, vamos a decirlo así, separar esos metales y aprovechar las propiedades que tiene el sargazo para la agricultura. Entonces, con esto le doy la palabra a Yacet, que va a explicar ya el proyecto que tuvimos para este fertilizante y el manual que se va a presentar el día de hoy. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar nosotros en este importante evento. Los libros son, como digo, la primera fuente de conocimiento y para nosotros hoy estar presentando este manual es algo muy importante por lo que representa en la actualidad y lo que se viene en el futuro. Ya los profesores Ulises y Jessica nos han dado una panorámica de todo el impacto que está provocando la afluencia masiva de sargazo en la región. Entonces, como parte de la mesa de aplicaciones del uso del sargazo, bueno, pues nos dimos la oportunidad de desarrollar precisamente un biofertilizante líquido a partir de esta macroalga. Este objetivo con dos soluciones posibles. Una, precisamente buscar una aplicación a valorizar esto es lo que se considera un problema para nosotros, y en segunda porque lo que representa la agricultura orgánica para la República Dominicana. En este sentido, nosotros estuvimos desarrollando este biofertilizante líquido conocido como Biol a partir de un proceso fermentativo donde se usan sus productos de las industrias azucareras y precisamente el componente principal la macroalga de sargazo. Este Biol nosotros lo desarrollamos precisamente para su uso en la agricultura familiar en la zona del noreste del país para la producción de banano orgánico. República Dominicana, a pesar de ser la segunda isla en tamaño del Caribe, bueno, pues uno de los mayores productores de banano orgánico a nivel global, y por ende aplicarlo en este sector, bueno, pues va a tener una repercusión directa para su aplicación en los bananeros, pero también puede como que ser el punto de partida para que otros sectores de la agricultura se interesen por aplicar este tipo de productos. El Biol que presentamos precisamente tienen en su composición microorganismos de los que son catalogados como benéficos, lejos de hacer daño, precisamente lo que son beneficiosos para el suelo y para los cultivos per se, y también lo acompaña un grupo de sustancias químicas
que son de interés precisamente para la agricultura. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver esta recopilación que hemos logrado crear en este pequeño manual para que las personas que quieran replicar lo que nosotros hicimos, bueno, pues tengan la oportunidad también de llevarlo en práctica. La primera parte, bueno, en el índice del manual vemos cómo está completado por 6 partes principales. Una primera parte, bueno, pues nos está hablando de todo lo que tiene que ver con las afluencias masivas del sargazo. En una segunda parte tenemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los bioles y sus aplicaciones en la agricultura. Y en la tercera parte viene lo que viene siendo el proceso de caracterización de esta macroalga como tal, ya sea desde el punto de vista químico como microbiológico. Ya en la parte número 4 vemos a tener un background de todo lo que fue el proceso de obtención a escala laboratorio de este biofertilizante líquido, y en la parte 5 todo lo que tiene que ver con la producción de este biofertilizante líquido, y la parte 6 todo lo que fue el proceso de aplicación y los primeros resultados en banano. Entonces, como podemos ver, este capítulo introductorio, la afluencia masiva del sargazo, bueno, pues se describe todo lo que viene siendo este proceso, lo acompaña el efecto visual que vemos con la imagen de todo el impacto que está ocasionando en lo que son las zonas costeras, como podemos ver, cómo esa foto nos da un golpe visual del fenómeno que estamos presentando toda la región del Caribe y el Golfo de México. Aquí vemos las barreras de contención que nos hablaba el profesor Ulises previamente, que son parte de las medidas que se están tomando para evitar que esta alga llegue a las dunas de la playa, porque el proceso está, o el problema grande está cuando esa alga llega a la duna. El proceso de que la colecta del sargazo en la duna pues hace que se pierda también parte de la duna. El proceso de descomposición de la macroalga ocurre en la zona de la playa, por tanto también van a liberarse gases tóxicos que pueden provocar problemas respiratorios a los habitantes aledaños, y independientemente del olor desagradable que puede generar este proceso de descomposición como tal. Aquí, bueno, pues la parte del uso de los bioles y sus aplicaciones en la agricultura. Casualmente, esa imagen que tenemos ahí es una imagen real nuestra de una planta que, si ustedes se fijan, está marcada con esa cinta roja, porque es de las que están siendo monitoreadas, porque en esa planta se aplicó nuestro biol de sargazo. Aquí tenemos parte de lo que es el vivero que se encuentra en la zona de los bananeros del norte, del noreste. Nuestro colega Gustavo Gandini en esa otra imagen, con nuestros partners de la FAO que también están colaborando con nosotros en este proyecto. Aquí en esta tercera parte, bueno, pues se describe todo el proceso de caracterización que se realizó a este sargazo, todo el proceso una vez que fue colectado, cómo se lavó, cómo se trituró, cómo se determinaron las biomoléculas fundamentales en su composición, y vemos algunas de las imágenes de todo el proceso llevado a cabo. Como vemos aquí parte del sargazo seco ya en los instrumentos de laboratorio. En esta cuarta parte, bueno, pues ya es específica del biol de sargazo. Este biol fue obtenido a partir de un proceso de fermentación anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno. Un proceso muy noble, de un tiempo estimado de aproximadamente un mes para su culminación fabril. Proceso que fue monitoreado todo el momento a partir de mediciones químico-físicas para evaluar cuándo precisamente había culminado el proceso fermentativo. Y
Finalmente, bueno, pues encontramos en este biol actinomicetos, algunos hongos y levaduras y algunas bacterias que todas son clasificadas como benéficas, porque precisamente no van a ocasionar daños una vez que sean aplicados. Y una de las variables más preocupantes era precisamente el contenido de metales pesados, como bien había comentado la profesora Jessica, pero para nosotros fue de gran alegría que cuando determinamos el contenido de los metales pesados en el biol, bueno, pues el arsénico, que es uno de los más preocupantes, bueno, pues estaba en los límites considerados por estándares internacionales como permisible. Por tanto, de alguna o a partir de este proceso fermentativo, precisamente parte de los metales pesados no pasaron a la disolución de lo que es el biofertilizante líquido, sino que más bien quedaron retenidos en todo lo que vendría siendo como los residuos del proceso fermentativo. Aquí, bueno, cómo se filtró el biol y aquí están las relaciones a escala de laboratorio que fueron utilizadas para la obtención de este biol, el cual ya tenemos la primera producción ya a escala industrial. Los datos no los podemos divulgar todavía hasta el momento, pero bueno, ya nosotros pasamos a un estadio superior de la investigación. Precisamente se está realizando en la planta de biofertilizantes de la Asociación Vanelino este escalado industrial. Y bueno, aquí, como ven, ya viene siendo lo que es el proceso de aplicación del biol a las plantas de banana. Como ustedes ven, se adiciona en el ruedo del tallo de la planta 300 mililitros de biol con una aplicación mensual, y como resultado interesante es que el biol de nosotros ha logrado controlar uno de los mayores problemas que se da en las plantaciones de plátano, que es el control de la cigatogameca, que es una enfermedad que todo el que trabaja con plátano sabe que es de gran impacto negativo. El diámetro del tallo de la planta lo hemos logrado estar evaluando también como una de las variables de control, y el tallo de la planta, el grosor como tal ha aumentado. Por tanto, una planta con un grosor mayor, los racimos, bueno, pues deben ser más grandes también. Y en cuanto a la emisión foliar, se mantiene a una relación igual con los bioles que ya producían previamente en esa planta de biofertilizantes. Para nosotros, bueno, fue una gran oportunidad esta colaboración con la Asociación Vanelino, puesto que ya ellos tenían toda la infraestructura para diseñar bioles y traer nosotros una nueva receta. Bueno, pues también a ellos les ha sido de mucho interés por los resultados precisamente que se están obteniendo en este proceso de evaluación de los bioles de sargazo de forma diaria que están monitoreando. No sé si Ulises quiere decir algo más. Gracias, Yacet. Bueno, yo quiero hacer un último comentario antes de pasar la palabra al público para un intercambio. Y es que la literatura científica y técnica tiene una peculiaridad, y es que tiene la misión de hacer la transmisión, transmitir conocimiento, transmitir saber, transmitir el saber hacer. Más en este caso que es un manual. Uno de los retos es que teníamos que escribir un libro que, si bien tiene un alto contenido científico y técnico, tiene que estar escrito en un lenguaje que sea asequible a los productores, porque el principal mensaje es precisamente que llegue a las personas que cuidan la tierra, que producen la tierra, el cómo utilizar este biol, el cómo producirlo, el cómo poder obtener beneficios a partir del resultado de esta investigación. Todas las fotos que están en el libro son originales, realizadas por los equipos del proyecto. Pero la segunda peculiaridad de un libro científico hoy en día es que tiene que ser bello, es que tiene que ser una obra de arte. Y nos acompaña en la sala nuestra editora responsable,
en una gran parte de que esto que ustedes están viendo hoy, porque no me pueden negar que vieron algo bonito ahí, sí, que no es solo letras y números, sino que hay un trabajo artístico. Ella es una artista, María Picón, a la que pido un aplauso. Para que además este libro sea una obra de arte en dos sentidos, no solo en lo visual, sino también en el estilo, porque a veces los científicos escribimos muy técnico y nos olvidamos de la belleza. Otra belleza no es solo la visual, es la belleza del idioma. Y nuestra correctora de estilo en el libro fue Laudis. María, recuérdame el apellido de Laudis. Laudis Fría, para que no está, pero porque me pide un aplauso también. Y por último, el responsable de toda la composición fotográfica y de arte, que es Hermes Rodríguez, para quien también pido un aplauso. Por último, referirme y agradecer, porque agradecer yo pienso que es una de las grandes obras que nos toca a todos. Agradecer primero a INTEC, que ha sido el lugar donde nos han abierto las puertas para este tipo de investigación con una alta responsabilidad social. Agradecer a la FAO, que en su misión de tratar precisamente de luchar contra el hambre en el mundo y garantizar de que en toda la humanidad tengamos acceso a los alimentos, pues financiaron parcialmente este proyecto y la realización de este bello manual. Agradecer a Banelino, la Asociación de Bananeros del Noroeste, del Noroeste de República Dominicana, con quien hemos aprendido muchísimo, pero muchísimo, porque ya ustedes van a ver, ahora me toca presentar a los autores del libro, el profesor Miguel Guevara, profesor de INTEC, quien fue responsable de toda la parte, vamos a decir, biotecnológica y de microbiología. Vieron algunas imágenes muy bonitas. Bueno, yo las veo bonitas. La gente habla de los hongos y las bacterias y a veces dicen que no, pero yo ese mundo lo encuentro tan fascinante que para mí esas imágenes que están ahí, además bien cotejadas en el libro, para mí son bellas. Agradecer a Yacet Rodríguez, que es el químico del equipo. Agradecer a Gustavo Gandini de Banelino, que es el ingeniero agrónomo responsable de toda la evaluación biológica. Para nosotros hacer la visita, los estudios se hicieron en tres parcelas de Banelino. Y créanme que las vivencias, que valga la redundancia, que vivimos con los productores, los días que estuvimos con ellos aplicando el producto, ver el amor y la pasión con que esos productores que trabajan en fincas familiares dedican todos los días de su vida, y que a veces los que estamos en una ciudad no tenemos esa oportunidad, ver cómo sacan de la tierra lo más bello, con un esfuerzo increíble y con todo lo que nos enseñaron, porque indiscutiblemente el aprendizaje, para mí el banano antes era una fruta que me comía, para mí ahora es todo un mundo de poesía y fantasía, realmente el esfuerzo de quienes lo cultivan. A una persona muy importante, muy importante, coautora del libro, nuestra estudiante Laura Soldevilla, indiscutiblemente en las universidades, las joyas de las universidades son nuestros estudiantes. Esas piedras que a veces recibimos un poquito brutas, no en el sentido de saber, sino en el sentido de pulido, y cuando terminan la universidad son joyas que brillan y que salen a llenar de luz y irradiar nuestra sociedad con saber, con entrega y con pasión. Y este humilde morador de la tierra, Ulises Jauregui, que me tocó, hacer la parte, yo soy ingeniero, la parte de proceso, y como alguien tiene que coordinar, como yo soy el más viejo, a los viejos a veces nos toca coordinar, pero créanme que yo no soy el más viejo, yo soy el que tiene más juventud acumulada de ese grupo, así que se mueran de envidia los jóvenes con toda la juventud que llevo arriba. Muchas gracias y bienvenidas a sus preguntas. Yo estoy fascinada porque me ha tocado vivir este problema del sargazo cuando uno va a la playa y encuentra
que el mar tiene unos colores extraños, ¿verdad? Entonces uno quiere desaparecerlo así por arte de magia, pero saber que tenemos gente que le está buscando el lado positivo y que está haciendo de ese problema una oportunidad para la agricultura en este momento, pues es muy valioso. Así que tenemos tiempo suficiente para que podamos conversar con el público y que aprovechemos todas las preguntas. Yo voy a tener una primero. Siempre en la ciencia dicen que los científicos son todos un poco locos, ¿verdad? ¿A quién fue el loco o la loca que se le ocurrió? ¿Quién fue que vio el problema y dijo y contagió a los demás? O sea, ¿de dónde surge el proyecto de investigación como tal? ¿Cuál es el germen? ¿Alguien lo vio y se lo comunicó a los demás? ¿El equipo fue a la playa, leyó los periódicos? ¿Cómo surge como tal ese proyecto de investigación? Bien, este proyecto de investigación, hoy ya estamos presentando, digamos, los resultados parciales, finales de esa primera etapa. Bueno, pues surge precisamente con un trabajo previo del profesor Níquel, junto con otros estudiantes de la carrera de biotecnología, Guillermo, que fueron los primeros pininos precisamente a este gran trabajo que tenemos hoy, que precisamente después que él nos presentó su potencial para obtener este biofertilizante a escala de 1 litro en el laboratorio, no solo vimos la posibilidad de por qué no hacerlo a otra escala, precisamente con el trabajo de la tesis de grado del estudiante Laura que el profe nos comentaba, y precisamente bueno, reunimos los esfuerzos y le dimos para allá, como dicen aquí en Dominicana. Muy bien, excelente. ¿El público que tiene preguntas? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Manuel, yo soy locutor, soy senador de la televisión. Mi pregunta es, ¿eso del sargazo, eso no afecta a los peces? Bueno, muy buena pregunta, muy interesante. El tema está que el sargazo, cuando está en su medio natural, que son balsas que vienen flotando, son precisamente un medio en el que los peces se benefician, porque primero los pequeños peces se van a alimentar del propio sargazo. Los peces más pequeños que se alimentan del sargazo después van a servir de alimento a los peces más grandes, porque el mundo en que vivimos así es un ecosistema. Y entre las investigaciones que hemos hecho, fíjense, hoy hemos hablado de la parte técnica, pero hay una componente muy importante que es la componente social. Para que la educación social también es muy importante. Y uno de los proyectos en los que estamos trabajando es precisamente en un estudio con los pescadores, de los impactos que provoca el sargazo. Los pescadores nos dicen que la parte mala para ellos es que el sargazo no los deja salir a pescar cuando se acumula, afecta a sus medios de pesca. Pero cuando están en el mar, el sargazo son balsas dispersas, pues la calidad y la cantidad de pesca aumenta, porque precisamente esas balsas de sargazo garantizan que bajo él, como te explicaba, hay una fuente de alimentación, peces pequeños, otras especies más grandes, y hay un ecosistema que favorece el crecimiento de peces. Parte positiva. Parte negativa. Cuando el sargazo llega a la costa, sobre todo, por ejemplo, en República Dominicana, porque nos ha tocado movernos por todas las costas del país, este fenómeno que te voy a contar, donde único lo hemos visto, es por allá por Playa Can, en Huancho, Pedernales. Ahí hay una pequeña ensenada, que como está la ensenada, pues los pescadores tienen esa zona para resguardar sus embarcaciones y como centro de salida y nucleación de los pescadores al regreso de la costa. Pues con el sargazo, esa ensenada se llena de sargazo. Al llenarse la ensenada del sargazo, entra y no sale. Y entonces, cuando el sargazo se acumula en estas zonas cerradas de agua, empieza a ocurrir un fenómeno que se llama lipoxia, porque él consume oxígeno, los peces consumen oxígeno, al no haber intercambio superficial con el aire, disminuye el contenido de oxígeno y empiezan a morir los peces. Si cuando se acumula el sargazo en esa zona, y es donde único en el país hemos visto reportes serios de peces,
de muerte de peces es en esa zona. Y el otro elemento importante con respecto a la fauna está asociado a que cuando se acumulen las playas, recordemos que tenemos una de las grandes bendiciones que tenemos, es que nuestras zonas de playa son zonas de anidación de tortugas. Sin embargo, cuando el sargazo se acumula, afecta la llegada a las costas de las tortugas que vienen a anidar. Y la tortuga, que es un animal de hábitos, cuando ya viene una vez y dos y no lo logra, pues se va a otro lugar a anidar. Sin contar que hay algunos reportes de que cuando ha logrado, porque a veces la tortuga logra entrar, logra salir, llega el sargazo y quien no puede salir son después las pequeñas tortugas que nacen en nuestras playas. Entonces hay aspectos que son positivos y lamentablemente hay impactos negativos sobre la fauna marina que habita en nuestra zona. Buenas tardes, yo soy Juan Francisco Guerrero Peña y yo tuve un reportaje sobre que el sargazo no llegaba a Caíba, pero cosas que se deben, o sea, llegaba a las cosas de Bávaro y a Puerto Plata. Pero allá yo sé que ustedes saben un poquito sobre eso, que puede explicar qué se debe, como que la parte de Caíba no llega, pero la demás parte sí llega el sargazo. Gracias. Juli, dile tú. Bueno, vamos no hemos bañado en Bahía. La gente piensa que uno sabe de esa casa y a veces nos preguntan. Y aunque ustedes no crean, hay amigos que nos llaman y nos dicen, voy a Dominicana de vacaciones, no quiero sargazo, ¿a dónde voy? Yo les digo, Bayahíbe. Bayahíbe, y hay otro lugar muy interesante que está desarrollando el turismo, que se repite el fenómeno Bahía de las Águilas. Miren la geografía de los dos lugares. No tenemos el mapa. No tenemos el mapa, pero bueno, tenemos, fíjense, tenemos la parte este, Punta Cana, Bávaro, entra aquí, después aquí abajo está la isla Saona, ¿verdad? Y Bayahíbe, ¿dónde está? En esta pequeña entrada que está aquí. Entonces, el sargazo viene tangencial, se acumula, hay una primera acumulación en la zona de Bávaro, Punta Cana, y después cuando él viene, que entra con fuerza. Ok, aguántame que me sí, esto es más o menos, aquí tenemos Bávaro y aquí viene Bayahíbe. Entonces el sargazo está tangencial y lo que hace es que ¡prac! No llega, la corriente lo tira para acá y no lo deja entrar. El día que usted vea sargazo en Bayahíbe, corra, que no vaya a ninguna parte, que lo demás está invadido. Ese mismo fenómeno sucede más acá. Usted tiene Barahona, Pedernales y pasa lo mismo. Bahía de las Águilas, la cabecita del águila, está hacia adentro. Viene el sargazo, entra tangencial y no entra a Bahía de las Águilas. Sin embargo, en Playa Colorada llega un poquito de sargazo. Pero no hay nada más inteligente que el obrero, el trabajador, el ciudadano simple que se enfrenta al día a un fenómeno. ¿Saben lo que pasa en Playa Colorada? Algo muy interesante. El sargazo llega por la mañana temprano, porque hay una dirección de corriente hacia la costa. ¿Y qué descubrieron los pescadores? Que además de pescadores son los que hacen los viajes turísticos, con los que vienen a irse a Bahía de las Águilas y en Playa Colorada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues nada, ellos por la mañana hacen su esfuerzo porque no pueden perder al turismo y recogen el sargazo, lo llevan a la orilla. Pero el sargazo, después de las 4 de la tarde, cambia la corriente. ¿Y qué hacen los pescadores? Tiran el sargazo para el mar para que se lo lleve para aquí. Porque ellos dicen, no, es que allí no hay, fíjense, quien ha estado en esa zona, la movilidad es muy limitada, hay una pequeña carretera. Usted dice, ¿qué yo voy a hacer? Toda una inversión en recoger sargazo, ¿para dónde lo voy a llevar? Si aquí la observación es el mejor amigo del conocimiento, por la mañana entra, por la tarde sale, porque el mar sigue haciendo la naturaleza, camina, pero por el día yo tengo que trabajar. ¿Entiendes? Entonces, esa es la razón por la que a Bayahíbe y a Bahía de las Águilas tenemos muy poca afluencia de sargazo. Muy buenas tardes. Es cierto que el sargazo es un producto del calentamiento global. Sí. ¿Y cómo podemos educar a la población, llevar a las playas, el manejo que debe darle su ambiente? ¿Cómo debe manejarse la playa? Buenas. ¿Se oye? Sí. Okay.
Sí, vamos a decir que el aumento de las afluencias del Sargazo viene por diferentes condiciones. Una de ellas, como bien tú dices, es el calentamiento global. Mi buen amigo Ulises aquí hace como una pequeña historia explicando de forma muy sencilla de por qué tenemos esas afluencias. Y él comenta, dice, bueno, cuando tú te vas a un resort, por ejemplo, con tu pareja y tienes las mejores condiciones, tienes aire acondicionado, comida a todas horas, estás relajado, bueno, es muchísimo más fácil procrear hijos, ¿verdad? Entonces, las condiciones ahora con el calentamiento global, con los altos contaminantes que se descargan al mar, ya sea en desechos de subproductos industriales, ya sea en la contaminación de plástico que hay en los mares, y vamos a decir que todo esto son minerales, además del calor, que fomentan el crecimiento del alga. Entonces, como explicaba Ulises, el sargazo ha existido desde hace muchísimo tiempo. El tema es que ahora, vamos a decir que ese ecosistema para que él se desarrolle es propicio, y eso es lo que ha aumentado su producción, su reproducción masiva. Entonces, las corrientes lo han empezado a arrastrar con mayor facilidad, y por eso nosotros los estamos viendo en diferentes sitios que antes no existían. La segunda pregunta fue, perdón, porque tú hiciste dos preguntas. La educación, ¿cómo fue la parte de educación? Ok, entonces, a nivel de educación, digamos que lo más importante primero es entender qué es un alga, qué es una planta, que está vivo, ¿ok? Y cómo se comporta. Entonces, para nosotros, primero que nada, tener información sobre qué podemos hacer con él y qué no podemos hacer con él. Cómo recogerlo, cómo administrarlo, cómo trabajarlo, cómo descartarlo si lo fuéramos a descartar. Porque el tema es que actualmente hay mucho desconocimiento, algunos lo tratan como un residuo, como una basura, como un contaminante, otros queremos verlo como una oportunidad para aplicaciones. Pero también hay que entender que no para todo sirve de cualquier forma. O sea, yo no puedo ir a la playa y recolectar, por ejemplo, como decía Yacet, el sargazo en la arena ya descompuesto para una aplicación que luego me va a servir, por ejemplo, para la industria farmacéutica o cosmética, porque ya yo no voy a poder extraer nada de él, de sus propiedades como planta natural y viva en su ecosistema. En cambio, quizás sí, recogiéndolo así, lo puedo utilizar para otro tipo de producto de un menor valor. Entonces, nosotros desde INTEC estamos ofreciendo un diplomado específicamente de Sistema de Gestión Integral del Sargazo, que ya tuvimos una primera corte. Y justamente lo que se busca aquí es desarrollar eso, un conocimiento de qué es, cuáles son las mejores alternativas quizá para abordar la problemática. Es una problemática que, como ustedes verán, no basta con que un solo grupo de personas la aborden, es una problemática a nivel de país, a nivel mundial, y que necesita colaboración y por ende necesita mucha educación de cómo tratarlo, cómo combinar esos esfuerzos para poder lograr resultados. Con este tema de educación, hay un proyecto en INTEC que lleva el área de ciencias sociales, que es precisamente un proyecto de trabajo de educación comunitaria y comunicación sobre el tema, porque es verdad que la población necesita más información, más conocimiento para poder enfrentar la situación. Entonces, eso, tu pregunta ha sido en eso muy buena. ¿Ya sé que quería decir algo? No, yo solo aportando un poco más de lo que decían, la naturaleza es sabia, y como bien ellos han tratado de manifestar, eso fue por una alteración del equilibrio. ¿Ves? El equilibrio se alteró por alguna razón, que dentro de ello está lo que se conoce como el cambio climático, que tiene que ver con la elevación de la temperatura, pero también tiene que ver con el proceso de deforestación, según muchos expertos, que ha ocurrido en la Amazonía. Entonces, las correntías van al río Amazonas, terminan en el océano, y el mar Caribe también, bueno, pues forma parte de toda la parte que está vinculada al océano Atlántico, que precisamente están las condiciones propicias para que haya
¿qué podemos hacer nosotros? Primero que tener una conciencia de que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene una repercusión. Y todo pasa desde que uno se levanta en la mañana. ¿Cómo voy yo a disponer mis residuos sólidos en mi hogar? Hacerlo de la manera correcta. Y así, consecuentemente, bueno, pues si yo vierto menos cantidad de residuos, le doy un mayor uso a las cosas de mi hogar. Por ejemplo, que esto hoy me funciona para esto, pero mañana dejó de funcionar y le puedo buscar una segunda aplicación y no transformarlo en un residuo. Bueno, creo que por ahí viene todo. Cómo cambiar nuestro ritmo de vida de forma tal que disponemos menor cantidad de residuos del medio ambiente. Porque disponer más residuos del medio ambiente, bueno, pues vamos a tener más gases de efecto invernadero por los propios procesos de composición descontrolada que pueden estar asociados, y esto va a tener una repercusión también en las emisiones de CO2 a la atmósfera, que como luego va a afectar entonces también en lo que viene siendo el calentamiento global, y esto, bueno, pues se va a transformar en que se eleve la temperatura media de la Tierra y por ende la de los mares y los océanos, y ahí es donde se puede afectar el equilibrio. Así que todo parte de cómo nos comportamos nosotros en nuestra vida diaria, que al final va a tener una repercusión. Este fenómeno de la violencia masiva de sargazo es una alerta que nos está dando la propia naturaleza de cómo debemos nosotros decir hasta aquí. Tenemos que cambiar cómo vamos a manejar nuestra vida diaria. Bueno, excelente. ¿Te da una pregunta más? Y ya. Sí, la última pregunta. Buenas tardes, encantado. Mi nombre es Leonel Delgado. Un placer tener este servicio. El biol de sargazo, ¿qué es? Y otra, ¿qué se está haciendo para contrarrestar el exceso de sargazo? Y también existen países que están utilizando como materia prima que está haciendo efecto acá en República Dominicana. Bien, el biol de sargazo precisamente no es más que un producto de fermentación donde nosotros utilizamos el sargazo como un componente más para su elaboración. La otra pregunta fue Las aplicaciones. ¿Qué se está haciendo para disminuir el sargazo? Disminuir el sargazo. para disminuir el sargazo. Más bien, o sea, que naturalmente lo hace la naturaleza, cuando tú le algo así. Pero ¿qué se está haciendo para contrarrestarlo más bien? Bien, nosotros lo que estamos es, en este sentido, tratando de transformar lo que se considera para algunos, como bien decía, como un residuo, transformarlo en algo que se pueda valorizar, es decir, transformándolo en cadena de valor, buscando las aplicaciones, como ya dijimos, lo que es precisamente el desarrollo de este biol y otras aplicaciones. Y la otra. Las aplicaciones que fue en general las que hablamos hoy. Excelente. Era básicamente eso. Gracias. Bien, muchas gracias a todos por estar compartiendo este tema tan interesante. Tenemos mucho que preguntar. Yo estoy muy curiosa con cómo ustedes han hecho todo esto, pero no tenemos más tiempo porque en esta sala todavía INTEC tiene otra participación, que es un coloquio sobre comunicación científica, revistas indexadas y base de datos de bibliometría. Les invito a quedarse en la sala y vamos a despedir a nuestros expositores con un fuerte aplauso.